Hoy terminaremos con El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Pero esto solo sucedía, según se pudo comprobar, con ciertos tipos de visualización. La visualización de caras y escenas de lo visual, dramático y narrativo se hallaba profundamente alterada, era prácticamente inexistente. Pero cuando inicié con él una partida mental de ajedrez, no tuvo la menor dificultad para visualizar el tablero o los movimientos. No tuvo ninguna dificultad, de hecho, para darme una soberana paliza. Luria decía de Satsetsky que había perdido por completo la capacidad para los juegos, pero que mantenía intacta su vívida imaginación. Satsetsky y el Dr. P habitaban mundos que eran imágenes especulares el uno del otro. Pero la diferencia más triste que había entre ellos era que, como decía Luria, Satsetsky luchaba por recuperar las facultades perdidas con la indomable tenacidad de los condenados, mientras que el Dr. P no luchaba, no sabía lo que había perdido, no tenía ni idea de que se hubiese perdido cosa alguna. ¿Qué era más trágico o quién estaba más condenado? ¿El que lo sabía o el que no lo sabía? Una vez terminada la revisión, la señora P nos mandó sentarnos a la mesa, donde había un café y un delicioso surtido de pastas. El doctor P, con evidente apetito, canturreando, se abalanzó sobre las pastas. Rápida, ágil, automática y melodiosamente, atrajo hacia sí las fuentes y fue cogiendo pastas en un gran flujo gorgoteante, una canción comestible de alimentos, hasta que de pronto se produjo una interrupción. Se oyó un golpeteo ruidoso y perentorio en la puerta. Sorprendido, desconcertado, paralizado por la interrupción, el doctor P dejó de comer y se quedó congelado, inmóvil en la mesa con una expresión de desconcierto, ciego, indiferente. Veía la mesa, pero ya no la veía, no la percibía como una mesa llena de pastas. Su esposa le sirvió café. El aroma le cosquilleó el olfato y lo devolvió a la realidad. Se reinició la melodía de la hora de comer. ¿Cómo puede ser capaz de hacer las cosas? ¿Qué pasa cuando se viste, cuando va al retrete, cuando se da un baño? Seguía a su esposa a la cocina y le pregunté cómo se las arreglaba, por ejemplo, para vestirse. Es lo mismo que cuando come, me explicó. Yo le coloco la ropa que va a ponerse en el sitio de siempre y él se viste sin ningún problema, canturreando. Todo lo hace así, canturreando, pero si hay algo que lo interrumpe y pierde el hilo, se paraliza del todo, no reconoce la ropa ni su propio cuerpo. Canta siempre canciones para la comida, para vestirse, para bañarse, para todo. No puede hacer nada si no lo convierte en una canción. Mientras hablábamos, me llamaron la atención los cuadros de las paredes. Sí, dijo la señora P. Era un pintor de grandes dotes, además de cantante. La escuela hacía todos los años una exposición de sus cuadros. Fui examinándolos llenos de curiosidad. Estaban dispuestos por orden cronológico. El primer periodo era naturalista y realista, la atmósfera y el talante vívidos y expresivos, pero delicadamente detallados y concretos. Luego, con los años, iban perdiendo vida. Eran menos concretos, menos realistas y naturalistas, mucho más abstractos y hasta geométricos y cubistas. Por fin, en los últimos cuadros, los lienzos se hacían absurdos, o absurdos para mí. Meras masas y líneas de pinturas caóticas. Se lo comenté a la señora P. ¡Ay! Ustedes los médicos son todos unos filisteos, exclamó. Es que no es capaz de apreciar la evolución artística, de ver que renunció al realismo de su primer periodo y fue evolucionando hacia el arte abstracto y no representativo. No, no es eso, dije para mí, pero me abstuve de decírselo a la pobre señora P. Había pasado del realismo al arte no representativo y al arte abstracto ciertamente, pero no era una evolución del artista, sino de la patología. Evolucionaba hacia una profunda agnosia visual en la que iban desapareciendo toda capacidad de representación e imaginación, todo sentido de lo concreto, todo sentido de la realidad. Aquella serie de cuadros era una exposición trágica que no pertenecía al arte, sino a la patología. Y sin embargo me pregunté, ¿no tendría razón en parte la señora P? Porque suele haber una lucha y a veces aún más interesante, una connivencia entre las fuerzas de la patología y las de la creación. Quizá en su periodo cubista pudiera haberse dado una evolución artística y patológica al mismo tiempo, confabulada para crear formas originales, ya que si bien podía ir perdiendo capacidad para lo concreto, iba ganándolo en lo abstracto, adquiriendo una mayor sensibilidad hacia todos los elementos estructurales, líneas, límites, contornos, una capacidad casi picasiana para ver y representar también esas organizaciones abstractas, incrustadas y normalmente perdidas en lo concreto, aunque en los últimos cuentos solo hubiese, en mi opinión, agnosia y caos. Regresamos al salón, al gran salón de música presidido por el Bossendorfer. El doctor P tatareaba ya su última pasta. Bueno, doctor Sachs, me dijo, ya veo que le parezco a usted un caso interesante. ¿Puede decirme qué trastorno tengo y aconsejarme algo? No puedo decirle cuál es el problema, contesté, pero le diré lo que me parece magnífico de usted.
Es usted un músico maravilloso y la música es su vida. Lo que yo prescribiría es, en un caso como el suyo, sería una vida que consistiese enteramente en música. La música ha sido el centro de su vida, conviértala ahora en la totalidad. Eso fue hace 4 años. No volví a verlo más, pero me pregunté con frecuencia cómo captaría el mundo con aquella extraña pérdida de imagen, de visualidad y aquella conservación perfecta de un gran sentido musical. Creo que para él la música había ocupado el lugar de la imagen. No tenía ninguna imagen corporal, tenía una música corporal. Por eso podía desenvolverse y actuar con la facilidad con que lo hacía, pero si cesaba la música interior, se quedaba absolutamente desconcertado y paralizado, e igualmente con el exterior, el mundo. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer dice que la música es voluntad pura. ¿Cómo le habría fascinado el Dr. P., un hombre que había perdido completamente el mundo como representación, pero que lo había preservado totalmente como música o voluntad? Y eso por suerte persistió hasta el final, pues a pesar del avance gradual de la enfermedad, un proceso degenerativo, tumor enorme en las zonas visuales del cerebro, el Dr. P. enseñó música y la vivió hasta los últimos días de su vida.